Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra clase de griego y vamos a tratar de hacer dos cosas. Vamos a seguir avanzando y dar otros pasos más para amplificar nuestro entendimiento de lo que hemos aprendido. Y también queremos conectar y atar algunos hilos sueltos. Algunas cosas que quizás han notado y no hemos tomado el tiempo para explicarlos claramente. Eso es lo que queremos hacer ahora en esta clase. Y en esta clase vamos a notar algunas excepciones a la regla. Y eso va a depender de un entendimiento gramático de algo que hemos mencionado muchas veces. Y eso es, ¿qué es una declinación o una declinación? Una declinación. Una declinación, en términos generales, es un patrón de terminaciones que aplica a temas o raíces de una característica en particular. ¿Ok? Entonces, dependiente de una característica específica de un tema o la raíz de una palabra, eso determina el patrón de terminaciones que va a seguir. En español tenemos tres declinaciones en cuanto a los verbos. Tenemos, también se llaman conjugaciones. Conjugaciones. Es algo bien parecido a esa idea. Tenemos esos verbos de AR como caminar, ER como comer y IR como pedir. En griego hemos visto dos de las tres declinaciones de los sustantivos. Y esos son la primera declinación, y ese es el patrón de terminaciones para todos los sustantivos cuyo tema termina con alfa o eta. Y aquí tema es otra palabra para raíz, pero es más específico. Tema. La primera declinación es el patrón de terminaciones para todos los sustantivos cuyo tema termina con alfa o eta. Alfa o eta. Y aquí tenemos la misma definición, pero aquí es específico a la primera declinación. Es el patrón para los sustantivos cuyo tema termina con alfa o eta. Y hay palabras como grafé, hamartia, hora, que pertenecen a esa primera declinación que hemos aprendido. Todos los sustantivos femeninos que hemos aprendido hasta ese punto pertenecen a la primera declinación, si tienen esa alfa o eta en el tema. La segunda declinación es el patrón de terminaciones para todos los sustantivos cuyo tema termina con omicron. Esa es la omicron. Y hemos visto dos tipos de esta declinación. Los masculinos, como logo, vamos a aprender hoy, jodo, theo y huio. Y en el neutro tenemos ergo, sábato y tecno. Que todos, esa estrella significa que esa no es una forma de la palabra, sino es para marcarnos cuál es el tema o la raíz de la palabra. Y es a ese tema que estamos agregando terminaciones para llegar a tener los casos y números y géneros distintos. Ok, entonces en esta clase quiero explicar cómo eso está funcionando. Entonces, para cada palabra, tenemos su tema, las terminaciones de esa declinación y el producto final. Y veamos en la primera declinación. La raíz o el tema de una palabra en la primera declinación es fácil de entender porque es la forma nominativa. Porque la forma nominativa singular de la primera declinación no tiene una terminación. Otra letra o otra vocal que se agrega al final. No tiene esa terminación. Es nada. Entonces, el nominativo singular llega a ser grafé. En el genitivo singular tenemos sigma como la terminación.
Y esa terminación se agrega a la raíz, o lo que vamos a llamar el tema, al tema. Y llegamos a la forma grafés. En el dativo singular agregamos la iota al tema y causa dos cosas. Pues en la primera declinación solo la iota se suscribe, no hay un cambio aquí, porque la eta siempre es larga. En el acusativo singular tenemos la nu. La nu es la terminación que se agrega al tema, grafé, y llegamos a la forma grafén. Aquí en el plural el tema cambia un poco, y eso es algo que pasa con todos los sustantivos de la primera declinación. En el plural siempre la última letra es alfa. La única excepción es en el genitivo plural, donde la omega, en una manera metafórica, está comiendo, ya comió la alfa, y porque omega es una vocal muy poderosa y muchas veces consume a las vocales alrededores. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces agregamos la iota en el nominativo plural. No se suscribe en este caso, solo en el dativo. La omega nu, que come la última letra del tema. Iota sigma va allí y podemos ver ahora cómo todo eso está funcionando. Tenemos las terminaciones que pertenecen a la declinación específica. Entonces, ¿qué determina la declinación? Es esta terminación, la última letra de la raíz. Si es alfa o eta, usa la primera declinación. Y la primera declinación consiste en esta lista de terminaciones. Entonces, eso determina cuáles son las terminaciones que vamos a agregar a este tema o a esa raíz. Y hay algunas excepciones importantes que hay que entender en la primera declinación. Y la primera declinación es un poco más difícil que la segunda declinación, porque la segunda declinación no tiene tantas excepciones. Pero hay tres clases de excepción importantes que tenemos que entender. Entonces, normalmente las terminaciones son así. Pero hay variación. Y ya hemos visto que es alfa o eta. La primera declinación es para esos temas que terminan con alfa o eta. Pero ¿cómo podemos determinar si va a ser alfa o eta? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos si es alfa o eta? Pues varias palabras solamente tienen alfa debido a su historia en el idioma y y cambia. Es decir, estamos haciendo la pregunta, ya que hemos visto varias palabras, algunas que terminan con alfa y otras que terminan con eta. Por ejemplo, tenemos doxa, tenemos hora, tenemos hamartia y tenemos otras palabras como grafé y otras que terminan con eta. Y en esas palabras que hemos aprendido, si la forma nominativa singular termina con alfa, entonces va a tener alfa en el nominativo y el acusativo, pero si tiene iota, epsilon o rho antes de la alfa, va a tener alfa en todas las formas. Pero si tiene cualquier otra letra antes de la alfa, como aquí en doxa, va a cambiar a eta en el genitivo y dativo. Entonces, para explicarlo de otra manera, con las palabras que terminan con iota alfa, epsilon alfa o rho alfa, en todas sus formas, genitivo, dativo, acusativo, va a tener la letra alfa en su terminación. Pero si no tiene iota, epsilon o rho, va a tener eta
en el genitivo y dativo y alfa en el nominativo y acusativo. Entonces, esa es una excepción que vamos a ver en varias palabras. Este cambio es más común que esta. Solo hay pocas palabras que tienen esta, pero doxa es un ejemplo que es muy común. Es una palabra que se usa muchas veces. Y aquí hay muchas palabras que tienen este cambio, este variante. Y como hemos visto, hamartia, basilea, eclesia, y varias otras palabras que tienen iota alfa, epsilon alfa o rho alfa. Y eso significa que en todas sus formas tienen alfa. La última excepción que queremos ver en la primera declinación es que hay formas y hay palabras que son masculinas en la primera declinación. Y estas palabras tienen una forma un poco distinta. Su forma nominativa tiene la terminación de la segunda declinación. Como logos, termina con esa sigma final. Aquí también tenemos una sigma final como su terminación. Las palabras masculinas de la primera declinación tienen una terminación en el nominativo, al contraste que las palabras femeninas, que no tienen una terminación. Pero noten la semejanza. Casi todas se ven así y tienen la misma forma en el dativo y acusativo que las palabras normales de la primera declinación, las otras palabras femeninas. Pero hay tres excepciones principales. Aquí en el nominativo singular y aquí claramente en el genitivo singular. Es como toma el genitivo singular, la forma del genitivo de la segunda declinación. Es bien distinta porque como roba de la segunda declinación esa terminación para marcar que es masculino. Es algo que llama la atención que es una palabra masculina. Y aquí con la sigma, y que también es diferente aquí en el vocativo, pero no hemos aprendido todavía esa forma. Esta es la próxima clase. La segunda declinación tiene dos formas, palabras masculinas y palabras neutras. Palabras masculinas siguen este patrón, tienen este patrón de terminaciones. El tema termina con omicron y tiene este patrón de terminaciones, sigma, upsilon, iota, nu, y llegamos a estas formas. Y con estas terminaciones llegamos a esas formas. Y podemos ver, ya sabemos cómo eso funciona. Y en la segunda declinación neutra tenemos ergo con el tema terminando con omicron y eso dice yo voy a usar la segunda declinación. Y ya que es una palabra neutra, va a usar estas terminaciones, las cuales son un poco distintas a las del masculino en el nominativo y acusativo. Pero en sí, en el neutro, siempre el nominativo y acusativo tienen la misma forma. Entonces realmente solo son dos formas nuevas que no tienen en el masculino. Aquí. Y aquí, ergon en el nominativo, ese es distinto, pero es el mismo que su acusativo. Y erga con alfa, ese es distinto, pero es el mismo que su acusativo. Y hay una clase de palabras en la segunda declinación que son una excepción importante. Y esas son las palabras que terminan con os, omicron, sigma, pero de hecho son palabras femeninas. Y hay pocas palabras que cumplen ese reto, pero una palabra bien importante es la palabra jodos. Hey, jodos. Y esa es parte del vocabulario para esta clase. Hey, jodos. Esta palabra significa camino, o senda, o vía. Y pueden notar que esa palabra va a ocurrir muchas veces. Y tiene las mismas formas que las palabras masculinas, pero solo es femenino. Y a veces cuando es difícil notar eso en otras palabras o en esta palabra, podemos usar el artículo o un adjetivo que sí comunica el género en una manera mejor. Porque como notamos aquí, lleva el artículo he, siempre va a llevar el artículo que corresponde a su género gramatical, no su forma. Ya que parece ser nominativo masculino singular, eso no significa que va a llevar el artículo nominativo masculino singular.
porque la palabra realmente es femenina y por eso va a llevar el artículo femenino. Veamos, ahora resumamos todo eso en una séptima regla, y eso es la regla que se trata de las declinaciones. Raíces que terminan con alfa o eta son de la primera declinación. Las raíces que terminan con omicron son de la segunda declinación. Y las que terminan en una consonante, upsilon o iota, son de la tercera declinación. Esa es la séptima regla. Y vamos a aprender la tercera declinación en unas clases siguientes. Veamos práctica ahora. Tenemos hoi farisaoi elegon tois mathetais autou. Tois mathetais autou. Esa es la palabra clave que queremos mirar en esta clase. Tenemos aquí hablaba, el verbo, ¿y quién hablaba? Hoi farisaoi, los fariseos, nominativo masculino plural. ¿Y a quién hablaban? Tois mathetais, el dativo masculino plural. Pero esta terminación se ve como la terminación femenina. Pero el artículo nos ayuda a ver que es masculino, porque es la palabra discípulo y es mathetes, esa forma que vimos en nuestra excepción. Es una palabra de la primera declinación que es masculina. ¿Y de quién son los discípulos? Autou, genitivo masculino singular, de él. Los fariseos hablaban a los discípulos de él, a sus discípulos. Veamos otro ejemplo. Autoi de uk egnosan tas hodus mu. Autoi es el pronombre de la tercera persona y podemos notar su forma, nominativo masculino plural. Ellos pero ellos, uk significa no, como aprendimos en la clase anterior, no han conocido tas hodus mu. Tas hodus es la forma acusativa plural y aquí en el artículo nos dice claramente que es femenino porque la forma de la palabra misma del sustantivo se ve como masculino, pero en realidad es femenina. Y mu significa mi. Entonces, todo junto, pero ellos no han conocido mis caminos. Otro ejemplo. Eidon ten doxan autou. Eidon, ellos vieron, ten doxan es el acusativo femenino singular. Esa es uno de esos ejemplos donde el acusativo y el nominativo terminan con alfa en el tema, aunque en el artículo tiene eta. Ten doxan autou. Vieron su gloria. Otro ejemplo en que vemos la otra forma de doxa. Doxa puede tener alfa en el nominativo y acusativo singular y eta en el genitivo y dativo singular, como vemos en este ejemplo. Ho theos, el Dios, masculino nominativo singular, tes doxes, de la gloria, el Dios de la gloria. Una frase que la Biblia usa para describir a Dios. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una frase larga. Dice, ho decomenos profeten eis onoma profetu miston profetu lemfetai. Entonces, el quien recibe y profeten es primera declinación, acusativo singular, y se ve como femenino, pero la palabra es profetes. Y aquí en esta forma podemos notar
que es masculina. Es uno de esos ejemplos de una palabra de la primera declinación que es masculina. Entonces, el quien recibe a un profeta en el nombre profetu de un profeta o del profeta, genitivo masculino singular. Esa es esa forma llamativa de esa excepción. Miston significa recompensa y es acusativo singular, como el objeto directo. Recompensa de profeta recibirá. Entonces, el quien recibe a un profeta en el nombre del profeta, recompensa de profeta recibirá. Otro ejemplo. Hoti hai hemerai ponerai eisin. Ese es un buen ejemplo también de un adjetivo y cómo un adjetivo funciona, pero nosotros queremos enfocarnos en esta palabra aquí. Hai hemerai. Esa es una de esas palabras que tiene ro y va a tener alfa en todas sus formas. Todas las palabras de la primera declinación tienen alfa en el plural, como en este caso. Pero esta palabra siempre tiene alfa como su letra final de su tema. Eso significa porque los días son, esa tercera persona plural, son malos. Los días son malos. He de hemera engiken. Y eso significa se acerca, ese verbo se acerca, pero el día, y aquí tenemos ese ejemplo de, debido a tener ro antes de la alfa final, siempre va a llevar alfa en su terminación. He gemera, el día se acerca. Gloria a Dios. Peri de tes gemeras ekenaes, e tes horas udes oiden. Y esa es esa frase cuando Cristo dice que nadie sabe la hora, el día o la hora en que Él va a regresar. Y Él dice, acerca de, tocante a, pero tocante a, y vamos a hablar de las preposiciones en una clase futura, pero por ahora esa preposición siempre tiene su objeto en el genitivo, como vemos aquí. Tes gemeras, pero tocante a esa o ese día en el genitivo femenino singular. Entonces podemos poner en contraste esta palabra con esta y notar cómo la alfa se mantiene en todas sus formas. Pero también tenemos otro ejemplo de eso aquí. O, ese es G, ese E significa o, como la conjunción tes horas, o de la hora, tocante a ese día o hora, nadie sabe. Entonces, aquí en esos versículos encontramos la importancia de esas distinciones y notamos también que los artículos siempre sirven como una guía útil para determinar la forma cuando sea difícil. Entonces, notan los artículos y también aprenden esas excepciones que nos va a ayudar a no confundirnos y perdernos cuando encontramos esas formas un poco difíciles. Y también espero que esa clase haya ayudado a poder conectar los hilos sueltos que hemos tenido de qué es una declinación, esa palabra que hemos usado, y también qué hay a veces alfa, a veces eta, y cómo podemos saber cuándo va a usar cuál letra o qué letra. Entonces, mis hermanos, con eso terminamos nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Espero que Dios les bendiga.